En esta ocasión se me solicitó platicar con ustedes respecto de la situación del juez de control en la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, ¿a qué se ha enfrentado el juez de control al momento de estar manejando ya directamente desde hace prácticamente 2 años en su país el Código Nacional de Procedimientos Penales? A manera de antecedente para fijar el plano en el cual voy a caminar en esta charla, les comento. El Código Nacional de Procedimientos Penales, como todos sabemos, se publica en Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo del año 2014, y en los transitorios del Código se refería que a los estados, a la misma federación, al momento que consideraran estar preparados para iniciar con la vigencia del Código Nacional, tenían que hacer una declaratoria de inicio y transcurrir 60 días a partir de esa declaratoria para que entrara en vigor el Código Nacional. El primer estado que lo hace fue el estado de Durango. De manera inmediata, cuando sale la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, se realizó el trabajo necesario para armonizar las leyes locales para operarlo, y el 7 de mayo del año 2014 inicia el Código Nacional de Procedimientos Penales en el estado de Durango. Después de eso, varios estados se han ido incorporando de poco a poco, de manera gradual, según sus posibilidades, a la vigencia del Código Nacional. A este momento, que faltan ya menos de 10 días para la fecha límite del 18 de junio de 2016, hay algunos estados grandes, como Chihuahua, como el Estado de México, que aún no se incorporan al Código Nacional. Ellos, por cuestiones, yo considero, no de que no lo puedan hacer, sino de decisión interna del Estado, tomaron la opción de hacerlo hasta prácticamente el vencimiento del plazo. Bien. En lo práctico, cuando tenemos ya la creación, la publicación del Código Nacional, referíamos en los foros, hace 2 años, más de 2 años. Esta creación del Código Nacional nos iba a permitir a todos los operadores el trabajar sobre el mismo instrumento normativo. Es decir, la reflexión de jueces, de estudiosos, de ministerios públicos, de defensores, públicos y particulares, se iba a centrar en el mismo objeto de conocimiento. Ese Código Nacional, ese código único en materia procesal. Y decíamos hace 2 años que esto iba a permitir el fortalecimiento del sistema acusatorio en nuestro país. Es decir, todos íbamos a hablar el mismo lenguaje procesal, todos nos íbamos a ocupar de las mismas figuras, y eso iba a permitir aprender de las buenas prácticas que ya teníamos en algunos estados. En el caso de mi estado, en Durango, contamos con sistema acusatorio desde el año 2009, y eso entonces vislumbraba el que podía haber una uniformidad de criterios y de los conceptos que contempla el sistema acusatorio. Pues bien, ¿qué ha pasado en estos 2 años? De entrada, creo que el hablar de esa uniformidad de criterios es un tema aún pendiente. ¿Por qué digo esto? A pesar de que el Poder Judicial de la Federación creó incluso un espacio digital exclusivo para las tesis del sistema acusatorio, el cual ustedes entran al Semanario Judicial de la Federación y lo pueden encontrar fácilmente, hemos descubierto que en estos 2 años tan solo existen 2 tesis que refieren directamente al Código Nacional. Una que habla del artículo 137, las medidas de protección, y otro que refiere al artículo 316 sobre los requisitos que debe observar el juez de control para vincular a proceso. Vean ustedes esto. 2 tesis, de las cuales necesariamente a este momento son aisladas, y fuera de ello, claro, hay muchas más tesis que existen ahora sobre el sistema acusatorio, pero habrá que recalcar esto. Esas tesis son generadas en relación a las legislaciones locales vigentes antes del Código Nacional. Es decir, de Código Nacional tenemos ahorita en este momento únicamente esas 2 tesis. Bueno, ¿qué ha sucedido? A una distancia de 2 años, les puedo decir que aún no hay un consenso en cuanto a la óptica de mi conferencia, que es, ¿qué pasa con el juez de control? Es decir, si tuviera un instrumento normativo acabado, trabajado, definido en sus conceptos y figuras, pues resulta más sencillo el trabajo. El problema aquí es que el juez de control, su mayor herramienta, principal herramienta, desde luego, en el manejo de las audiencias, es precisamente este Código Nacional. Este Código Nacional, más allá, y no me quiero meter en temas de que tiene artículos impugnados de inconstitucionales, que tiene una miscelánea penal también congelada desde noviembre de 2014, que al parecer la semana que entra pudiera destrabarse
en el Congreso. Sin entrar a esos aspectos, quiero señalar que sí tiene zonas de penumbra o espacios de opacidad que dificultan el trabajo del juez de control. Voy al punto. De manera particular, el juez de control, como referí hace un momento, requiere de la norma, por un lado, desde luego, para operar, pero también depende, como se ha comentado en este lugar desde el día de ayer, el juez de control en lo particular depende de la calidad de la información. Exponía ayer el doctor Carlos Natarén de una manera muy acertada, con el caso que planteaba acerca de las cuestiones periciales, que el juez tiene que resolver, desde luego, pero tiene que resolver con la información que le brindan las partes. Y esa información necesita ser de calidad. Le voy a tocar yo 4 temas que considero son una problemática actual para el juez de control. El primero de ellos es el relativo a la oralidad. Hay un debate aún en este momento en su país respecto de si la oralidad se puede entender como una característica o como un principio. Hay tesis del Poder Judicial de la Federación que en unas lo han contemplado como una característica del sistema acusatorio, en otros como un principio. Pero esta cuestión no acaba en una situación meramente teórica, sino que la consecuencia en la realidad ha sido la siguiente. Y ustedes la pueden observar en 2 vertientes muy claras. El Poder Judicial de la Federación ha señalado en algunas ocasiones que la vulneración a la oralidad, más allá de que definamos si es principio o característica, yo creo que es una característica a manera de una garantía o de pregarantía para que puedan subsistir debidamente principios como el de inmediación, el de contradicción o el de publicidad. Se ha señalado que si se vulnera la oralidad, entendiendo esto como la verbalización de la escritura, es decir, como el leer el texto directamente en vez de argumentarlo, de expresarlo, eso puede generar, por un lado, la reposición del acto. La otra postura es que el hecho de que se lea en la audiencia no genera ningún efecto que afecte el fondo del caso. Y miren ustedes esto. Al momento que surge el Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene un artículo que ha sido paradigmático, que es el artículo 44, que es el que habla de que las partes no deben leer. Pero ojo, dice que no deben leer documentos completos, pero específicamente no prohíbe la lectura tal cual. Desde luego, estamos ante una norma de carácter manual, es decir, es una norma de buenas prácticas. ¿Qué es lo ideal? Claro, que se haga la exposición oral, porque la palabra hablada tiene una energía totalmente diferente a la lectura, es decir, a la verbalización de la escritura. Yo esto que les estoy diciendo se los pudiera haber planteado en un documento en la cual puedo pasar a leer y desde luego pudiera decir lo mismo, pero ese contacto, esa comunicación con ustedes no sería igual. Ese tono de voz, esa energía, esa chispa que da la palabra hablada no se tiene ahí. Pues bien, este debate ha provocado estas posturas y la problemática también directamente para el juez de control. ¿Por qué? Les cito 2 tesis. Por un lado, hay una en la que se resolvió, les planteo el caso. Estamos en juicio oral. En alegatos de apertura, el Ministerio Público dice: Tribunal de Enjuiciamiento, aquí va mi alegato de apertura, saca su cuaderno y se pone a leer. Al momento que el asunto va al amparo, se queja la contraparte de esa lectura. Y el tribunal colegiado dice: oye, pues sí, si bien es cierto leyó, también lo es que ninguna afectación real generó a la otra parte. Es decir, esa información que necesitábamos que expusieran los alegatos de apertura, finalmente la hizo. Y por lo tanto no genera mayor afectación. Después de este criterio, y estoy hablando de una separación de días, aparece otro diverso del Estado de Chihuahua, en donde dicen: efectivamente, la oralidad en el sistema acusatorio no implica memorización. Es decir, no implica exigirle al Ministerio Público que tenga que memorizar todos los datos de prueba para ir a exponerlos ante el juez. Imaginemos al Ministerio Público la noche anterior a las audiencias repitiendo:
los hechos pasaron en tal calle, el coche era de tal color, las placas AFG, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice la tesis, dice, no, la oralidad alude a que se argumente o incluso a que se lea apuntes de manera sintética. Hasta ahí pareciera que se decantaba el asunto respecto de que la oralidad, desde luego, implica argumentación, que tenemos que desarrollar esa capacidad de síntesis, esa capacidad de decir argumentos en pocas palabras, que créanme que es más difícil decir razones en pocas palabras que en un mar de argumentaciones, un mar de palabras. Pero luego después aparece otra tesis, y esta, fíjense que tiene una característica interesante. Es una tesis de jurisprudencia que surge del pleno de circuito del 18º circuito, en virtud de una contradicción de tesis entre dos tribunales colegiados. Y esta tesis cambia la apariencia y dice, ¿sabes qué? Si en la formulación de imputación en la audiencia inicial el Ministerio Público leyó la formulación, eso lo considero una violación al procedimiento, a los principios de contradicción, inmediación y publicidad, y que amerita la reposición del asunto. Es decir, pongamos el ejemplo. Una persona está siendo procesada, le imputan el delito de secuestro, se lleva a cabo audiencia inicial, control de detención, formulación de imputación, la vinculación al proceso, cautelares, el plazo. Él acude al amparo, alegando que no había datos de prueba para ser vinculado a secuestro, por secuestro. Llega el amparo, y bajo esa tesis le podrán decir, ¿sabes qué? No voy a entrar a ver si hubo datos de pruebas suficientes para vincularte a un proceso por secuestro. No, me doy cuenta que el Ministerio Público leyó al momento en que te formuló el hecho, y como leyó, a efecto de proteger debidamente tus derechos, voy a ordenar la reposición de la audiencia. Es decir, no entro al fondo de la vinculación, no analizo cautelares en caso que haya sido ese tema de debate, no, me voy al tema de la formulación de imputación. Nos volvemos a reunir todos y llevan a cabo la formulación de imputación. Y fíjense, la tesis no se queda ahí. La tesis dice, pero sin que eso conlleve que el Ministerio Público pueda agregar datos o perfeccionar lo que ya formuló en imputación. Es decir, aquello que estoy reponiendo y que considero que estuvo mal y que afectó derechos, me lo dejas igual. ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues te lo tienes que aprender, con todo lo que eso conlleva, ¿sí? Con todo lo que eso conlleva. Ahora, necesariamente, volviendo al punto, que es la situación para el juez de control, estas interpretaciones, esta falta de uniformidad de criterios, genera que el juez de control, cuando está llevando la audiencia y observa que el Ministerio Público a lo mejor se apoya en un apunte que lleva, tenga dos opciones, o decir, bueno, pues para mí es lógico que la oralidad no implica memorización, que tenemos que trabajar, que es una norma manual de buenas prácticas, este artículo 44, y que debe de tratar de impulsar esa oralidad, pero desde luego el estar midiendo hasta dónde puede realmente afectar, es decir, el dejar la intervención de la autoridad para decisiones de fondo. Y entonces el juez se va a encontrar ante la disyuntiva de decir, caray, o paro la audiencia y le digo, oiga, señora agente del Ministerio Público, mire, le voy a tener aquí un cuarto en un lado para que se vaya a estudiar o aprender o a memorizar en la carpeta y luego regresa, o bien seguimos en la audiencia y considero que no hay una violación grave al procedimiento, que desde luego, yo insisto, no estoy alegando que sea dable la lectura, desde luego que no. Las audiencias son predominantemente orales. Lo que sí habrá que trabajar es en esa capacidad argumentativa que requerimos todos, porque incluso la tesis, una de las tesis que les he comentado, que habla de que no es memorizar, dice, no, claro, y todo el mundo tenemos que argumentar, porque si no, incluso ni el juez podría leer. Es decir, juez, tú también cuando vayas a resolver esa vinculación, pues no la lleves transcrita,
Porque hay ocasiones en que el juez entra a la audiencia, escucha las partes y dice, voy a dar un receso, ahorita regreso. Y en ese voy y regreso, regresa y ya tiene la vinculación ahí en el escritorio. Ese es el primer tema. Voy al segundo. A partir de la reforma constitucional y que se cambió esas frases, bueno, ese contenido de la Constitución, de cuerpo del delito y prueba de responsabilidad, ahora escuchamos ayer el hecho que la ley señala como delito. Es un problema para el juez de control el determinar qué elementos debe revisar para poder vincular a proceso a una persona. Les doy el contexto de esto. Es decir, aún está en debate, aún a este momento, a varios años de que está el sistema acusatorio en nuestro país y de 2 años al menos del Código Nacional, si el juez de control, cuando va a vincular a proceso a una persona, tiene que analizar o no si el hecho puede encuadrarse como una conducta típica, antijurídica y culpable. Es decir, la fracción tercera del artículo 316 del Código Nacional dice que el juez de control, para poder vincular proceso, tiene que haber ponderado que exista un hecho que la ley señala como delito y que también se puede establecer que el imputado lo haya podido cometer o participar en él. Ahora, eso ha generado una tesis, y aquí también tenemos esa falta de uniformidad de criterios, una tesis del Estado de Chihuahua del año 2012, que dice, juez, tú para vincular proceso únicamente requieres constatar elementos objetivos del tipo penal. Haciendo un recuento rápido del análisis de los delitos, del juicio de tipicidad, sabemos que los tipos penales tienen 3 tipos de elementos. Elementos objetivos, normativos que pueden ser culturales o jurídicos, y subjetivos que pueden ser genéricos o específicos. Esta tesis de 2012 se decantaba porque el juez únicamente analizaba elementos objetivos. Y parecía entonces que el grado para vincular proceso a una persona era sumamente bajo. Después de esto, a inicios de este año, llega una tesis, esta sí es del Código Nacional, es otra de las 2 tesis del Código Nacional, del Estado de Zacatecas, en donde dice, señores, para saber si el hecho que estás conociendo es el mismo que la ley señala como delito, hay una cosa que se llama juicio de tipicidad. Y no hay otra más que hacer estudio de elementos objetivos, normativos y subjetivos. Porque aquí les platico una cosa. Para poder vincular proceso, el Código Nacional no solamente exige que se tenga establecido el hecho que la ley señala como delito, la probable responsabilidad, sino también que el juez revise que no hay causas de extinción de la acción penal o excluyentes de delito. Para mí, necesariamente eso, el poder saber si el hecho es delictivo o no, o si hay excluyentes de delito o no, o si la persona puede ser probable responsable o no, implica un análisis de si la conducta es típica, antijurídica y culpable. Pues bien, todavía a este momento hay ese debate en nuestro país en cuanto a qué debe de comprender esa autovinculación a proceso. Y miren ustedes una cosa, en este tema se han dicho tantas opiniones, en donde incluso hay quien ha dicho que el estándar de la vinculación debería ser tan bajo que sería tan fácil vincular a proceso a una persona como poner un matasellos. Prácticamente decir, oye, ¿quieres que lo vincule? Va, vincular. Y la justificación que se hace de eso es decir que el estándar de prueba bajó y que a final de cuentas la etapa más importante del sistema acusatorio, ¿cuál es? El juicio oral. Es ahí donde se va a dar realmente el debate entre las partes. Y entonces eso también ha generado que haya opiniones que digan que entonces la teoría del delito sirve realmente hasta juicio oral. Pero descubrimos que ese juicio oral, como se ha comentado en este foro, casi no se da. A mí me gustó la posición del doctor Becerra Ramírez cuando dice que no son más bien juicio oral, son audiencias orales. Sí, el 1% de las causas llega a juicio oral. Y entonces, desde el punto de vista de la experiencia mexicana, donde realmente el juez hace ese análisis en protección de derechos, no solamente de imputados y víctimas, es en la vinculación a proceso. Yo considero que esta cuestión de la autovinculación a proceso no es una cuestión en donde se haya bajado el grado o la cantidad de elementos a verificar por el juez, sino lo que ha cambiado
es el grado o intensidad de la prueba. ¿Cuál fue la diferencia? Que antes el juez, cuando dictaba un auto de formal prisión, tenía el acta de un testigo, analizaba esa acta, y esa misma acta iba a servir para la sentencia, para la apelación y para el amparo, y servía. Nunca veíamos al testigo. ¿Cuál es la gran diferencia ahora? Que el juez igualmente tiene que ponderar el alcance de ese testigo, pero a nivel de dato de prueba. Es decir, nunca vemos al testigo. Nos da un convencimiento psicológico únicamente esa narrativa que hace el Ministerio Público o la defensa de lo que haya dicho el testigo. Pero eso no implica que yo antes se hacía un estudio, se tendría que hacer un estudio para ver si el hecho era delictivo o no, y ahora pueda verlo así someramente por encima. Bueno, esto ha generado también repercusiones en el amparo. Y aquí volvemos otra vez a la problemática para el juez de control. Voy al siguiente tema, no sé cómo iré de tiempo. ¿Sí? Bien. El siguiente tema, el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es una figura que desde luego es novedosa en su país como tal, desde luego ya con grandes antecedentes en Estados Unidos, en donde la gran mayoría de las causas se resuelven por ese mecanismo, por el plea bargaining. Les voy a comentar una cuestión problemática del procedimiento abreviado. En el procedimiento abreviado, antes del Código Nacional, se contemplaban diversas situaciones en cuanto a la víctima. Varios estados teníamos la posibilidad de que se llevara a cabo el procedimiento abreviado. Esto sin que se garantizara o se llevara el pago de la reparación del daño a la víctima. Algunos otros estados decían, no, espérame, imputado, si quieres tú acceder a un abreviado, págale a la víctima, repara el daño. Y fíjense que el Código Nacional toma una postura ecléctica en esto. Tiene el artículo 204 en donde dice, víctima, tú no puedes reclamar sobre la clasificación jurídica, sobre la forma de intervención delictiva, etc. Sobre el único respecto a lo que te puedes oponer es en cuanto a que no se garantice la reparación de tu daño. Es decir, para que se lleve a cabo el procedimiento abreviado, tiene que estar garantizada la reparación del daño a la víctima. De tal manera, el Ministerio Público cierra una causa, el acusado tiene una sentencia con un beneficio de reducción y la víctima tiene la garantía de su reparación del daño. Bueno, vamos aquí otra vez a la cuestión de los criterios. En este sentido, ha habido opiniones respecto a que si al momento en que vamos a llevar un procedimiento abreviado no está garantizada esa reparación del daño, y aquí necesariamente habrá que verle la intervención de los asesores jurídicos, los llamados abogados victimales, una postura es que si no está garantizada la reparación del daño, no hay abreviado. ¿Sabes qué? Te generaron un daño por 50,000 pesos, no lo están garantizando, pues no autorizo como juez de control la reparación del daño. La otra postura, no está garantizada, no importa, vamos a llevar a cabo el procedimiento abreviado, porque a final de cuentas la sentencia es un tipo de reparación del daño. ¿Por qué? Porque cambia de una expectativa de derechos a derechos adquiridos. Es decir, tu víctima tenía la expectativa de tener el derecho a que te repararan el daño, pero ahora ya no es una expectativa, y es una realidad, ya que en la sentencia dice que efectivamente eres víctima y que tienes derecho a reparación del daño. Yo les doy cuenta de un caso de que en mi recorrido en el país me pude dar cuenta. Es un asunto en donde encuentran un vehículo desmantelado. Obviamente el asunto acaba en un abreviado. Sería difícil cuantificar el monto de la reparación del daño teniendo el coche desmantelado. ¿Sí sería cuantificable la reparación del daño? Sí, claro, haciendo una pericial de evaluación de los daños. Bueno, ¿qué está pasando? En algunas procuradurías, como tienen la preocupación de terminar las causas a través del abreviado, están pidiendo reparaciones genéricas. Esa reparación genérica, obviamente al no ser líquida, no puede haber una garantía de reparación del daño de un daño que no sabes cuánto es. ¿Y entonces qué están haciendo? Están
llevando a cabo los abreviados con reparaciones genéricas, sin contemplar a la víctima y sin hacer líquida la reparación de su daño. Y esto está provocando, desde luego que ahí sería una cuestión criticable de los asesores jurídicos que se decía ayer, me sorprendió a mí el número que decía el doctor Vasconcelos, que son 66. No necesariamente, no sé, con las cuentas que hice rápido, no sé, les tocaría como de 2,000 casos a cada uno. El problema entonces en el abreviado, ¿qué está pasando? Que con esa postura, una u otra que toma el juez, puede o negar el abreviado con el probable perjuicio al acusado, o bien aceptar que se vea el abreviado y desde luego dejar a la víctima en una situación de desventaja. En ese caso que les platico yo del desmantelamiento, la víctima comparece a la audiencia y dice, bueno, ¿y mi reparación del daño? Ah, ¿sabe qué? No le hicimos líquida, pero tiene usted el derecho en sentencia para ir a reclamarlo. Ya no es una expectativa de derecho, es un derecho adquirido. Pero esa lucha que se deja a la víctima en la reparación del daño ya va a ser lejos de las cámaras de las salas de audiencia. Y obviamente ya no va a ser el mismo el interés. Sería interesante, dada la gran cantidad de procedimientos abreviados que se dan en nuestro país, hacer un estudio de en cuántos de ellos realmente se satisface la reparación del daño a la víctima. Y desde luego, esto es una cuestión problemática para el juez de control, porque es el que tiene esa decisión en cuanto a validar ese abreviado o rechazarlo. Y les digo, el alcance del texto del Código Nacional pudiera dar interpretación para ambos lados. Volvemos otra vez al punto de la falta de la uniformidad de criterios. Y voy rápido a mi último tema. Aquí refiriendo, comentaba yo al inicio de mi charla que la labor del juez de control depende mucho de la consistencia de la norma, pero también de la calidad de la información que las partes le lleguen a aportar. Aquí de manera particular quiero yo señalar ciertas malas prácticas o ciertas dispraxis, en términos de lo que se decía ayer, que se ha encontrado el juez de control en el sistema acusatorio. Es decir, dada esa dependencia que yo he establecido entre el juez y su posibilidad de resolver con la calidad de información que le dan las partes, decía ayer el doctor Carlos Nataret que es difícil para la situación para el juez. Sí, claro, porque depende de la información o de las habilidades de litigación de las partes para poder resolver. Van varios ejemplos de forma rápida. En nuestro Código Nacional no se dice cómo hacer el refresco de memoria. Y esto pareciera una verdad, una cuestión simplona, pero estas partes del código, que en otras latitudes, otras realidades jurídicas latinoamericanas, sí se detallan, en nuestro país no sucede. Y pasa que esto provoca que las partes, al momento de que están en una audiencia, actúen según lo que han leído, según lo que han escuchado, o lo que ellos consideren o piensen de la técnica. Y eso obviamente va generando dudas, malas prácticas y en muchas ocasiones una información de no muy buena calidad para el juzgador. Entonces, reitero, Código Nacional no explica cómo hacer el refresco de memoria, no explica cómo llevar a cabo la evidencia de contradicción, no explica cómo llevar a cabo la superación de contradicción, tampoco dice cómo acreditar de forma previa un documento, como en otros países, por ejemplo en las reglas federales de evidencia de Estados Unidos o Puerto Rico o en Colombia lo tienen, sin meternos a más detalles. Tampoco se dice cómo acreditar ese documento, cómo incorporarlo debidamente, el documento. No hay unas reglas claras y eso genera que en las audiencias, cuando uno esté en las audiencias, vea que las partes tratan de incorporar los documentos como ellos consideran y obviamente la calidad de la información obtenida de ese documento es baja. Y eso no acaba aquí. Tenemos también prácticas en desarrollo que deben de crecer en cuestión de testigos. Ayer decía el doctor Natarén en cuestión de los dictámenes periciales, la cuestión de los peritos. Y cierro con esto.
Cuando inició el sistema acusatorio en su país, y vean ustedes el punto del problema, cuando inició el sistema acusatorio en su país, cuando veíamos un juicio, uno de los momentos clave del juicio era cuando el testigo, un testigo presencial de los hechos, el Ministerio Público le preguntaba: oiga, señor testigo, usted estuvo en el lugar de los hechos, si usted observara a la persona que privó de la vida a la víctima, ¿la podría reconocer? Sí, claro. Muy bien. Oiga, ¿puede voltear al público y ver si esa persona se encuentra aquí? Y luego veíamos la mecánica del testigo buscando en la audiencia de la sala, y luego decía: sí, aquí está. ¿No lo puede señalar? Sí, claro, es aquella persona que está en la mesa de la defensa. Y con eso en un primer momento en su país decíamos: ya lo señaló, tenemos condena, el asunto está listo. Pues no, falta todavía trabajar no en el testigo, en su señalamiento en la sala de audiencias, que autores como Bateman y Duce han criticado eso mucho, diciendo: no, la verdadera litigación está en acreditar el contexto de descubrimiento de justificación de por qué es creíble que el testigo en audiencia esté señalando al imputado. Y eso es lógico, porque imaginen ustedes cualquier persona que está siendo juzgada en un juicio oral. De entrada, cualquiera de nosotros que llegáramos como testigos a esa sala de audiencias, ¿qué sabríamos? Primero, el acusado es el que va a estar sentado en la mesa de la defensa, que nosotros conocemos bien a la MG, que a lo mejor es el que nos, desde luego es el que nos está ofreciendo. Dos, a ver, es la misma persona la cual está resguardando la policía procesal. Tres, es la misma persona que ha estado como acusado en audiencia inicial, en su duplicidad si la hubo, en audiencia intermedia, en cualquier intento abreviado y ahora en juicio. No se necesita mucho para señalar. Y obviamente falta el que la defensa voltee la mirada, no a esa mecánica que desde luego debe de hacerse para que al juez le quede claro a quién se está señalando, sino el que trabaje dónde lo vio, cómo lo vio, durante cuánto tiempo lo vio, en qué condiciones lo hizo, etcétera, para saber que es creíble. Y lo mismo sucede en una situación en desarrollo en su país con los peritos. Con el perito, para el juez, para el momento de resolver, no nada más escuchar al perito que diga: sí, los resultados son concluyentes. No. El juez requiere que el perito, a través de las preguntas de las partes, le digan qué método usó, por qué consideró que era el correcto. Si era correcto, ¿cómo lo hizo? Porque a lo mejor era el correcto, pero lo hizo mal. Si era el adecuado para llevarlo a cabo. Si las conclusiones son correctas en base a toda la metodología. ¿Cuál es el margen de error del método? ¿Cuántos falsos positivos puede tener? Entonces, todo ese contexto sitúa al juez de control en una posición nada sencilla. ¿Por qué? Porque se le da la facultad para juzgar, para resolver las causas, pero tiene una necesidad natural, una cuestión recíproca en cuanto a esa posibilidad de resolver, en cuanto a la calidad informativa de las partes. Y esa calidad está en desarrollo, esas habilidades están en desarrollo del Ministerio Público y la Defensa. Desde luego hay excelentes ministerios públicos, excelentes defensores que van al punto, pero esto está trabajándose, al igual que esa uniformidad de criterios. O sea, nuestro Código Nacional, a más de 2 años de que esté en vigor, es un documento del cual aún se están haciendo reflexiones, en el cual aún no hay lugares comunes en las partes orales, y del cual, más allá de eso, yo no quiero ya meterme en que tiene 13 artículos impugnados de inconstitucionales y una miscelánea penal que, si desde luego sin tener el tiempo ni la idea en esta conferencia para ello, pudiera trastocar el sistema, que sería una cuestión de nuevos análisis. Entonces, la labor del juez de control necesariamente es interesante y depende, reitero, de ese crecimiento de ministerios públicos, de defensores y del propio juez de control. Yo siento que el discurso en cuanto al sistema acusatorio va a cambiar en nuestro país, de hecho ya se está moviendo.
a partir de este 18 de junio, en donde dejaremos la estadística de a ver quién tiene ya más instalado el sistema, quién cubre más regiones o más distritos judiciales, y el tamaño de las salas. Eso va a resultar secundario. Vamos a lo importante, vamos a la calidad de la aplicación del código, vamos a la eficacia y vamos a la eficiencia, y necesariamente yo siento vamos en rumbo a la delineación de ese perfil en lo que toca a los jueces del juez del sistema de los actores. Necesariamente estaremos ante una serie de indicadores que deberán de analizarse para el desempeño del juez de control por ser una parte toral en el sistema acusatorio en México. Únicamente me queda agradecerles por su atención. Muchas gracias.